Conectamos ahora, como siempre, en directo desde Euronews con nuestro enviado especial a Caracas, Luis Carballo, para conocer de cerca cómo vive el país la desaparición de su carismático presidente, para conocer la Venezuela de carne y hueso. Luis, llevamos 2 días viendo imágenes de gente triste y gente llorando, y si bien es cierto que Chávez gozaba de récords de popularidad, también es cierto que una parte importante de la sociedad no se reconoce en el oficialismo. ¿Oposición y chavismo van de la mano en estos días de luto o se oyen voces discordantes? Buenos días, Marta, desde Caracas. Antes creo que voy a hacerte una reflexión que va a explicar bien tu pregunta. Mira, Hugo Chávez siempre se miró en el espejo de Simón Bolívar, siguió el camino de Simón Bolívar para justificar su ideario. Pero hay muchas voces críticas que dicen que no lo consiguió, es decir, Bolívar tendía a buscar la unidad del pueblo venezolano. Los críticos de Chávez dicen que no lo ha conseguido, y es verdad que al llegar a Venezuela ves que la sociedad está muy polarizada, muy dividida. Cierto que no le faltan acólitos, no le faltan partidarios al presidente Chávez, cierto también que tampoco le faltaban detractores ni críticos. Y Caracas, en concreto, es una ciudad de geografía muy bien definida, es decir, hay barrios donde la mayoría es opositora, hay barrios donde la mayoría es afín al régimen, afín al chavismo, sobre todo en esos cerros, esos altos que dominan Caracas, que veis detrás de mí, donde vive la población de clase más baja, que era la base de votantes de Chávez, del chavismo. Entonces, me estás diciendo si van al unísono en estos momentos tan complicados y tan determinantes para la historia de Venezuela. No. De hecho, el oficialismo ha tomado la calle, evidentemente, esta es su semana, y los opositores están haciendo perfil bajo absolutamente. Sus líderes no están dando prácticamente entrevistas, no están haciendo prácticamente declaraciones, para que no pueda tampoco interpretarse como una provocación y no desatar una reacción, digamos, de agresividad o de violencia que se temen precisamente de Maduro, que es la continuidad, representa la continuidad del régimen, y esperan, me los lo han dicho, que se radicalice su postura en estos días previos a las elecciones, es decir, también para legitimar su herencia. Hay que decir que la sombra de Chávez es muy alargada y que Maduro pues va a tener verdaderamente bastantes problemas en ponerse a un nivel de un hombre que ya no es un hombre, es un mito. Hugo Chávez ya es un mito. Ya es un mito, sí. Eso se puede justificar por el hecho de que hayan decidido embalsamarlo, prolongar de 7 días su exposición al público, y que, bueno, ya se oían desde ayer voces pidiendo a gritos Chávez al Panteón junto a Simeón, en referencia a su ídolo Simón Bolívar. Sí, por supuesto. Ahí hay también como te digo, un elemento de seguridad. Es decir, si no hubieran decidido prolongar 7 días más la exposición del cadáver, de los restos mortales de Chávez, es muy probable que hubiéramos asistido a disturbios en las calles, porque la gente ayer, nos fuimos muy tarde de la Academia Militar, donde está expuesto el féretro, el cuerpo de Chávez, empezaba ya a última hora, después de estar 12 horas esperando en las colas, a forcejear con las fuerzas del orden y a mover las vallas. Es decir, si no hubieran prolongado ese tiempo de exposición, podría haber habido disturbios. Esa es una razón. Segunda, evidentemente hay una corriente emocional ahora que a Maduro, como legítimo sucesor de Chávez, le interesa explotar de cara a las elecciones que deberían celebrarse a todas luces antes de mayo. Eso es lo que se está diciendo aquí. Y tercero, responde pues también a un deseo de la población de ver a su líder, un líder muy carismático, eso es indudable, y bueno, la corriente emocional que circula por las calles de Caracas es totalmente evidente. Hay gente que no estaba de acuerdo con Chávez, que incluso odiaba sus políticas, lo que él representaba, pero había gente que lo adoraba. Eso es innegable. Entonces, esta última despedida a Hugo Chávez, que se ha anunciado como faraónica, ¿deja al país suspendido en un paréntesis o tiene matices de campaña electoral para el vicepresidente, para Nicolás Maduro, que asume precisamente hoy la presidencia del país hasta las próximas elecciones? ¿Podemos decir, muerto el presidente, viva el vicepresidente?
Por supuesto, aquí el chavismo, por lo menos de cara a la galería, está cerrando filas en torno a Maduro, que, hay que recordar, fue el elegido de Chávez. Chávez, cuando partió a La Habana con la incertidumbre, en diciembre del año pasado, con la incertidumbre de que quizás no volvería, como ha sido el caso, designó a su heredero, Nicolás Maduro, para evitar una batalla de clanes, una batalla de jefes. Hay que decir que al lado de Maduro estaba Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, que es, bueno, el análisis que hace es que es el gran perdedor, digamos, en esta carrera por retomar la llama del chavismo, ¿no? Ha quedado relegado a un segundo plano. Por ahora, discretamente, pero no hay que olvidar que es un militar en la retirada ya, con una edad que le sitúa en un grupo de generales que tienen su misma edad, es decir, tiene grandes contactos en el ejército. Cabello también tiene grandes contactos en las coordinadoras, que son los grupos populares, digamos, de apoyo al chavismo, que se movilizan cada vez que el chavismo se ve o se siente amenazado. Diosdado Cabello es un hombre que Maduro no va a poder perder de vista, aunque ahora en la tarima oficial los dos aparecen lado a lado, aparentemente sin ningún problema. Sí, pues hablando de Cabello, vamos a aprovechar para hablar de las omnipresentes Fuerzas Armadas que, bueno, fieles al chavismo se han mostrado en aparente piña junto a Maduro, pero es verdad que, divididas o no, son por ahora el árbitro de la transición y el único garante del orden en un país, bueno, pues afligido por la violencia urbana. ¿Puedes explicarnos si son militantes o expectantes? Mira, Maduro es un civil, Diosdado Cabello es un militar. Maduro ha sido jefe de la diplomacia desde 2006, tiene muchos contactos en el exterior, es un hombre que sabe ser duro cuando hay que ser duro e inflexible, es un hombre que sabe dialogar y que sabe cómo funcionan las argucias diplomáticas, los esquemas de la diplomacia, sabe cómo moverse en esos círculos. Esas dos corrientes ahora mismo, como te decía en la respuesta anterior, están yendo por el mismo camino. Eso ahora es así, hay que constatar que es así. Más tarde veremos, yo no me atrevería a hacer ningún pronóstico. Sobre la omnipresencia de las Fuerzas Armadas, sí, hay mucha seguridad estos días en Caracas, tanto del ejército como de la policía. Es normal porque hay cientos de miles de personas en las calles y hay un problema de seguridad. Eso es evidente, sobre todo en una ciudad, Caracas, donde tiene unas tasas de criminalidad totalmente explosivas, de las mayores del mundo. Eso es así, es evidente. Sí. Disculpa, Luis, ¿hay miedo, se tiene miedo a que el ejército, que en principio se ha mostrado unido, pueda convertirse en un elemento de inestabilidad un poco más tarde? Yo no he percibido esa sensación, De hecho, si os acordáis, justo unos minutos después de que Nicolás Maduro, en la madrugada del martes al miércoles, anunciara el deceso de Chávez, el ministro de Defensa se apresuró a mostrar solidaridad con el gobierno y lealtad al gobierno. Pasaron simplemente unos minutos. Eso también significa que se alejaban bueno, los temores o la posibilidad de un golpe, ¿no? Yo no he percibido ese riesgo, Luis, muchas gracias. Volveremos a hablar contigo un poco más tarde para que nos cuentes cómo se va desarrollando el funeral. Hasta entonces, gracias. Muy bien. Desde Caracas.